La batalla más sangrienta de la historia. ¿Cómo comenzó la Primera Guerra Mundial realmente? Errores militares que cambiaron el mundo. Todo comenzó con una bala. Nadie lo vio venir. Esto es Mundo en Guerra, cuando ser humano es sinónimo de guerra. El mundo que se rompió, 1914-1918. Como un disparo en Sarajevo desató un conflicto que cambió el mundo para siempre, porque nadie vio venir que Europa se hundiría en 4 años de horror. Quien sobrevivió al infierno de trincheras y cómo recuperaron sus voces rotas. Un verano que olía a pólvora. Era junio de 1914. El mundo parecía bailar entre cafés, ferrocarriles, telegramas y valses de Strauss. Europa, aunque dividida en imperios rivales, no creía posible una guerra total. Y sin embargo, en Sarajevo, una ciudad atravesada por tensiones imperiales y sueños nacionalistas, una mano temblorosa apretó un gatillo. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, cayó con un suspiro sangrante sobre el regazo de su esposa. La historia no escuchó ese disparo como un eco aislado, sino como una explosión que recorrería continentes. Allí, en una esquina olvidada de los Balcanes, comenzó el derrumbe del mundo conocido. Las alianzas secretas se activaron como mecanismos de relojería maldita. Alemania apoyó a Austria, Hungría. Rusia respaldó a Serbia. Francia y el Reino Unido se alinearon detrás. Y cuando todo se puso en marcha, nadie pudo detenerlo. Los trenes militares salieron como relámpagos desde Berlín, Viena, París y Moscú. Los jóvenes saludaban entre sonrisas desde las ventanas. Creían que volverían antes de Navidad. En pocos meses, las flores de los campos se marchitaron bajo el lodo. La guerra que devoró las almas. Había comenzado la era de las trincheras, kilómetros de barro, ratas, bombas y gas venenoso. El frente occidental se convirtió en un cementerio al aire libre. En Ypres el aire era amargo con cloro. En Verdun los hombres desaparecían sin dejar huesos. La vida en las trincheras no era vida, era humedad y miedo. Era dormir junto a cadáveres congelados. Era orinar con el oído atento al silbido de una granada. Los soldados lloraban sin lágrimas. Escribían cartas que jamás enviaron. Algunos se disparaban en el pie para escapar del frente. Otros simplemente se quedaban de pie, inmóviles, esperando que la guerra les tragara. El motor de la destrucción. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra industrial. Las fábricas no solo producían acero, sino muerte en cadena, balas, tanques, obuses, gases, alambradas, la tecnología al servicio del sufrimiento humano. Francia introdujo el tanque, Alemania perfeccionó la artillería de largo alcance, y en las entrañas de barro, la humanidad aprendía a matarse sin mirarse. Los gases venenosos cambiaron las reglas. Primero, el cloro que ahogaba en silencio. Luego, el gas mostaza que quemaba los ojos, la piel, los pulmones. Los hombres vomitaban sangre bajo sus propias máscaras. En el mar,
Los submarinos alemanes acechaban las rutas comerciales como tiburones invisibles, y en el aire los primeros pilotos combatían en frágiles bíplanos, donde una simple ráfaga podía convertir el cielo en tumba. Pero el mayor costo no fue técnico, fue humano. Europa enterró a sus hijos en masa, y en el barro que los cubría era el mismo que empapaba las botas de quienes aún respiraban. No solo fue una guerra europea, fue un incendio que cruzó océanos, latitudes. Las colonias africanas, asiáticas y del Medio Oriente también fueron arrastradas al abismo. Hombres de la India, Senegal, Egipto, Vietnam fueron llevados a pelear una guerra que no entendían, por banderas que no lo representaban. En las trincheras de Europa, soldados negros y asiáticos morían junto a europeos blancos, pero su sacrificio fue silenciado. Cuando terminó la guerra, muchos volvieron a casa sin medallas ni reconocimientos, solo con el trauma que no tiene idioma ni frontera. En 1917, Estados Unidos entró en el conflicto, no por idealismo puro, sino por intereses económicos y ataques a sus barcos. Su entrada inclinó la balanza. Llegaron frescos, con suministros, con fuerza, y trajeron consigo una nueva promesa: la paz por el medio de la victoria. (1914-1918) el mundo que se rompía. Cuando la guerra entró en los hogares, mientras los hombres luchaban en el frente, las mujeres sostuvieron los imperios. Fábricas llenas de humo, hospitales improvisados, campos sin manos masculinas. Ellas, que nunca fueron llamadas a gobernar, ahora mantenían en marcha a sus naciones. Las mujeres fabricaban municiones, cuidaban a los heridos, enterraban a sus muertos. Algunas perdieron a 3, 4, 5 hijos, otras a sus maridos, padres y hermanos, todos al mismo tiempo. En ciudades como Londres, Berlín o París, los alimentos escaseaban, el pan se repartía con cupones, los niños jugaban entre ruinas. Las campañas que antes anunciaban misa, ahora marcaban bombardeos. El hambre que se convirtió en enemigo silencioso. En Alemania, el invierno de 1916 a 1917 fue llamado el invierno del nabo. No había papas, no había carne, solo frío, miedo y más telegramas de luto. La guerra dejó de ser un asunto de soldados, se convirtió en un conflicto total, donde nadie estaba a salvo, ni en el frente ni en casa. Los corazones rotos del mundo. En el frente, los soldados no solo perdían miembros, perdían el alma. Lo llamaron neurosis de guerra. Hoy lo conocemos como estrés postraumático. Hombres que temblaban al escuchar una puerta, que no podían dormir, que gritaban sin razón, que lloraban al ver llover, porque el barro les recordaba las trincheras. Muchos fueron acusados de cobardía, algunos fueron ejecutados por deserción, cuando en realidad estaban rotos por dentro. Los que regresaron a casa ya no eran los mismos, silenciosos, con la mirada perdida. Las palabras no alcanzaban para describir el horror. El mundo entero comenzó a cambiar, pero nadie sabía aún cuán profundo era el trauma colectivo. El costo de la victoria. Después de 4 años, la guerra llegó a su fin. El armisticio fue firmado el 11 de noviembre de 1918. Las campanas de la paz sonaron, pero a un precio inimaginable. Más de 16 millones de muertos, 21 millones de heridos, un continente entero arrasado y agotado. Los imperios austrohúngaro, ruso, otomano y alemán se desmoronaron. Nacieron nuevas naciones, pero también nuevas tensiones. Las familias recibieron cuerpos en ataúdes o nada más que cartas. Las mujeres que esperaron volvieron a la soledad. Los niños crecieron sin padres, con historias de valentía o de tragedia, pero la paz fue frágil. Los tratados que buscaban cerrar heridas sembraron nuevas semillas
El Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania, que se sintió humillada y traicionada. El mapa de Europa se redibujó, pero los fantasmas de la guerra permanecieron en los corazones y en las calles. ¿Y qué quedó después? La Primera Guerra Mundial no solo destruyó soldados y ciudades, destruyó la inocencia de una generación, cambió la política, la cultura, la forma en que el mundo entendía la guerra. Surge el pacifismo, la literatura de guerra con voces desgarradoras como la de Wilfred Owen o Erich Maria Remarque. La gente comenzó a preguntarse, ¿valió la pena tanto sacrificio? ¿Aprendimos algo o estábamos condenados a repetirlo? 4 años de horror que marcaron el siglo XX, un mundo roto que intentó reconstruirse, un recuerdo imborrable que sigue latiendo en la historia. El eco eterno del conflicto. La Primera Guerra Mundial, un terremoto que sacudió los cimientos de la humanidad. No solo cambió fronteras y gobiernos, sino que sembró una herida abierta en el alma colectiva del mundo. Millones de voces calladas murieron sin gloria ni monumento. Sus nombres se perdieron en el barro, en el humo, en las cartas no enviadas. Pero sus historias sobreviven en cada rincón, donde se recuerda el horror y la esperanza. ¿Aprendimos realmente la lección? La paz, frágil y esquiva, fue rota de nuevo apenas 2 décadas después. Pero el legado de aquella guerra quedó para siempre. Un recordatorio de que la violencia sin control solo engendra más violencia. ¿Qué nos queda? Hoy al mirar atrás, no buscamos culpables ni victorias. Buscamos comprender, honrar y nunca olvidar. Porque en la memoria de la Gran Guerra está la advertencia más clara. La guerra es el fracaso último de la humanidad, pero también la chispa para buscar la paz. ¿Podremos algún día construir un mundo donde un solo disparo no desate el fin del todo? ¿Podremos romper el ciclo que convierte el futuro en un reflejo sangriento del pasado? Esa es la pregunta que sigue latiendo, como un latido que no se apaga, como la historia que todavía nos habla. Esto es Mundo en Guerra. Gracias por dar like. Sígueme y deja tu comentario. Si tienes algún video, alguna historia que quisieras ver,